a dónde van las células que habíamos nosotros en un comienzo marcado como territorio presuntivo de la notocorda, este pequeño semicírculo que tenemos ahí. Las células del territorio presuntivo de la notocorda, por convergencia, al mismo tiempo que se produce la convergencia del mesodermo, se produce la convergencia de estas células del territorio presuntivo de la notocorda. Un territorio chico es. Y se forma, en lugar de un semicírculo, aparece ya una estructura más redondeada. Al comienzo tiene esta forma así como de herradura, luego se hace más redondeada y pasa a llamarse nudo primitivo o nódulo de Jensen. Sigue estando en el disco superior, o sea, en el que era el epiblasto. Entonces el primer movimiento es el mismo que en el mesodermo, convergencia. El segundo también es el mismo, que es la invaginación. Entonces, al mismo tiempo que se invaginan las células de la línea primitiva que se estaban formando acá, se van a invaginar también las células del centro del nódulo de Jensen. Aquí tenemos el nódulo de Jensen ya formado y se han invaginado las células del centro del nódulo de Jensen. Se formó un pocito en el nódulo de Jensen. Ese pocito se llama fosita primitiva. Entonces tenemos las células del nódulo de Jensen, ya las del centro están en un plano más profundo. Por eso en este dibujo no las vemos. Pero sí las vemos acá, en un corte longitudinal. Aquí vemos cómo las células del nódulo de Jensen en la parte central se han invaginado formando la fosita primitiva y han bajado formando esta estructura que queda entre el disco superior y el disco inferior, o sea, el endodermo, que se denomina proceso cefálico o proceso notocordal. Proceso cefálico o notocordal, que se pone en contacto con el endodermo. Primero es macizo, como se lo ve aquí, y luego se hace hueco. Y además el punto en el cual tomó contacto con el endodermo se reabsorben las células y entonces se forma un canal, como se ve aquí, que comunica desde esta zona hasta esta otra. Quiere decir que comunica desde el saco amniótico, que está acá arriba, hasta el saco vitelino, que está por acá abajo. Ese conducto se llama conducto neuroentérico. Aquí tenemos el mismo esquema que se veía en la foto anterior y vemos cómo ese proceso cefálico notocordal empieza a crecer hacia adelante por un proceso de elongación. Comparen la distancia. Los dos embriones están colocados, los dos cortes, a la misma distancia para poder hacer comparaciones. Entonces, el proceso cefálico o notocordal se fue hacia adelante. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta un punto donde está pegado el endodermo con el epiblasto que está por arriba. Ese punto se había formado en la semana pasada, en la segunda semana,
que era la placa procordal o precordal. Hasta ahí llega en su crecimiento el proceso cefálico. Después viene la placa precordal y más adelante está la placa cardiogénica, que se forma justamente por delante de la placa precordal. Otro detalle es que el piso del proceso cefálico se reabsorbe también. Se reabsorbe, entonces queda todo el conducto que era el conducto neuroentérico, abierto hacia el saco vitelino. Queda solamente el techo del proceso cefálico. Ese techo del proceso cefálico crece y vuelve a regenerar una forma de tubo similar a esta, que primero es hueco y después se rellena y se hace otra vez macizo. O sea, en definitiva, el proceso cefálico vuelve a hacerse macizo como se lo ve acá ahora, macizo. Y ya cuando es macizo y cuando llegó hasta el final de donde tenía que llegar, ahí ya se lo llama notocorda. Esa es la notocorda. La notocorda queda formada para el día 21. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué hizo todo esto? Bueno, la notocorda tiene un papel fundamental porque es un organizador de la gastrulación. O sea, las células de la notocorda, además de hacer lo que ustedes vieron, le marcan el camino a muchos otros elementos que vamos a ir viendo después. Es un organizador de todo este proceso. Luego la notocorda degenera casi en su totalidad y es rodeada por los cuerpos de las vértebras cuando se forman. Queda muy poquitito de la notocorda y lo poco que queda forma los núcleos pulposos de los discos intervertebrales. Eso es lo único que queda después de la notocorda. A nosotros nos da una idea de dónde va a estar ubicada la columna, si bien desaparece después, pero esta posición es la posición que va a quedar ocupada por la columna. El conducto neuroentérico, que también mencionamos y que comunica el saco amniótico con el saco vitelino, debe cerrarse cuando termina el desarrollo de la notocorda, y si permanece abierto es una malformación congénita que consiste en que hay un conducto conectando la médula espinal con el intestino. En el bebé que nace hay un conducto que está comunicando la médula espinal con el intestino.